Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abrazan. Todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, eres dueño del oro y la plata. Todo estará bien, solo tienes que confiar. Buenas tardes, tengan amigos la mejor de las tardes. Soy Pedro Espirco, transmitiendo en directo hoy 7 de marzo desde los 12:20 de la AM y Radio María Colombia en Internet. Hoy, con su permiso, estamos entrando a sus casas y a su corazón por medio de este su programa Laberinto. Nuestro tema del día lo hemos titulado Los miedos. ¿Qué son los miedos? ¿Qué sentimos cuando tenemos miedo? ¿Qué nos hace hacer el miedo y qué nos impide hacer ese sentimiento? Si tienes algún o algunos miedos y quieres saber más del tema, no cambies el dial, quédate con nosotros en Laberinto. Si te miras al espejo y no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres. Saludamos a nuestro equipo de producción y damos la bienvenida, como ya es costumbre, a nuestros expertos en el tema. Sandra López, psicóloga; Claudia García, publicista y periodista; Álvaro Rojas, nuestro psicopedagogo; y nuestro corresponsal Iván Bello. Hoy con una invitada muy pero muy especial, Connie Barrera, comunicadora social y laica franciscana. Buenas tardes, Connie. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos al aire en los teléfonos 746-0067 y esperamos su participación en esta hora interactiva con todos ustedes. En mi enfermedad, si yo estoy con él, todo estará bien, todo estará bien. Bueno, como ya es costumbre en nuestro programa Laberinto, Connie, aquí todos los invitados tienen que ser muy pero muy juiciosos y brindarnos y compartir una oración muy ferviente con todos nuestros radio oyentes. Que sea un motivo, pongámonos en oración y en la presencia del Señor. Bendito Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque eres un Dios maravilloso, un Dios de misericordia. Y hoy el tema es el temor, y hay tanta gente en el mundo con temor que los lleva a tomar decisiones equivocadas. Te suplicamos por tu preciosa sangre, Señor, hoy que es primer viernes de Cuaresma, que nos cubras a todos para que jamás tengamos miedo, para que siempre tengamos el valor de seguirte, aunque el camino sea angosto y aunque el camino sea cuesta arriba, para que siempre seamos capaces de dar testimonio de vida en todo momento. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, Connie, antes de iniciar y entrar en materia, me llama mucho la atención, laica franciscana. ¿Qué es una laica franciscana? San Francisco de Asís fue el primero, el que inició la orden de los franciscanos y empezó con sus compañeros y formó la primera orden, que básicamente son los sacerdotes. Después surgió Santa Clara de Asís y con ella él inició la segunda orden, que son las clarisas. Y la tercera orden, había muchos laicos que decían, bueno, ¿nosotros qué? Nosotros queremos o casarnos o simplemente ya estamos casados, ya no podemos cambiar eso. Luego queremos también tener una regla de vida para que nos permita acercarnos al Señor y nos permita crecer en el camino del Señor. Es una decisión, es un estilo de vida ser laico comprometido. Es un laico comprometido que hace votos, hacemos las promesas de castidad, obediencia y pobreza. Es algo que cada uno debe vivir lo más intensamente posible. ¿Es difícil o es fácil? Es fácil si uno ama al Señor y la idea es seguirlo cada vez más intensamente. Me encantó esa respuesta. Es fácil si uno ama al Señor. Es una decisión de vida. Completamente de acuerdo. Bueno, iniciamos nuestro tema, entramos en materia y ¿quién mejor que la doctora Sandra López, psicóloga, para que nos inicie en el tema acá en esta mesa de trabajo y a todos nuestros radioescuchas, definiéndonos qué es el miedo, Sandra? El miedo es todo lo contrario al amor. El miedo abarca lo que es la inseguridad, lo que es la desconfianza, todo lo que son aquellas circunstancias que nos hacen sentir inestables, inseguros totalmente, que nos causa intranquilidad, que nos causa un temor dentro de nosotros mismos, lo cual nos hace actuar de una manera, de muchas ocasiones, errónea. El miedo puede ser preventivo
como el miedo puede ser algo aterrador que nos hace equivocar. Interesante. Alejandro, dentro del aula de clases, el miedo que quizás sufren algunos alumnos frente al profesor, frente al colegio, frente quizá a sus mismos deberes académicos en casa, ¿sí lo has sentido desde el punto de vista de maestro frente a tus alumnos? Sí, claro, Pedro. El miedo es una emoción. Los niños llegan cargados de emociones de sus hogares, vienen con enseñanzas y temores aprendidos. Entonces el miedo en ellos muchas veces viene de la parte familiar, de esas cosas que nosotros los influenciamos y les decimos palabras como si no haces tal cosa, entonces viene el coco. Los temores, el miedo en sí, en los chicos la mayoría de veces viene infundido. ¿Mm? Para nosotros los adultos es el aprendizaje, empezamos a temer de lo que hemos vivido y de lo que hemos empezado a sufrir. Es decir, que en un momento determinado una incorrecta influencia de la familia puede heredar o transmitir ese miedo a su núcleo familiar como tal. ¿Te ha pasado eso en tu familia? Quizás recibiste ciertas influencias, Claudia, que te generaron miedo. Sí, claro, muchísimas. Siempre estuve supeditada a que los castigos venían acompañados de un miedo. De niño siempre se acostumbra a guardar como ciertas prevenciones con ciertas cosas que vamos a hacer. Y eso lo transmitimos ya cuando crecemos a nuestros hijos. Eso va como de generación en generación. Eso es algo que también creo que es innato en el ser humano. Tener unos miedos. Y como decía la doctora Sandra, hay unos que son preventivos y hay otros que son destructivos totalmente. Cuando el miedo es preventivo pero llevado al extremo es complicado, Sandra. Ay, sí, porque ya se vuelve obsesivo. Pero en todo caso el miedo preventivo es el sano. Porque si uno cuando uno va a comer un alimento, entonces uno siente como una intranquilidad por dentro, como un sustico que de pronto me puedo intoxicar. Entonces te está previniendo, este alimento está como pasadito, no te lo comas porque te puede causar daño. Cuando uno va por una calle caminando y ve a algunas personas raras, como que tú dices, no, están como raros, mejor no me meto porque me puede pasar algo. Entonces te está cuidando, es de protección. Ya cuando es demasiadamente al extremo, pues ya es una obsesión, se vuelve ya compulsivo, porque ya es una psicosis de que me están persiguiendo, ya se vuelve al extremo. Y eso sí es dañino, esa partecita hace daño a uno mismo y a los demás. Estuve escuchando hace muy poco en una entrevista en televisión a Carlos Páez Villaró. Fue un increíble ser humano y fue un artista consumado a nivel de Latinoamérica. Y él lanzó una frase en esa entrevista que me impactó muchísimo y decía, es más importante el intento que el hallazgo. Es decir, muchas veces nosotros queremos hacer algo, ¿sí? Pero por miedo ni siquiera intentamos realizar, accionar cosas que de verdad queremos. ¿Ha llegado un momento en tu vida, Connie, como laica franciscana comprometida, que el miedo te haya impedido hacer ciertas cosas? Bueno, hay como laica, eso es, ya lo complicas mucho. Pero sí estaba pensando en algo que leí alguna vez que me pareció muy interesante y era sobre el sufrimiento, porque era importante y hablaba de los leprosos. Decía que los leprosos, cuando se acercan al fuego, tienen un gran problema y es que ellos no sufren, no sienten ningún dolor. El no sentir dolor les impide darse cuenta que se están quemando y había casos en que llegaban a un grado de quemadura de 3er grado. Entonces, igual sucede con el temor. Nosotros debemos tener, como decía la doctora, un temor preventivo que nos lleve a decir, ok, pilas, estoy metiéndome donde no debo. Es decir, un temor es diferente a sentir miedo, es lo que planteas. No, estoy diciendo que el miedo o el temor sí es diferente, pero sí. Básicamente lo que estoy diciendo es que es una emoción necesaria en la vida. El problema es cuando nos lleva a tomar decisiones equivocadas. O sea que hay miedos sanos, hay miedos que me protegen en un momento determinado. Hay miedos sanos y de hecho el miedo previene repetir ciertas situaciones. Aparte de eso, si nosotros nos dejamos llevar del miedo, ya vienen repercusiones sobre la salud. Entonces viene el pánico, viene todo aquello que no podemos controlar, malos pensamientos, pero esto es desencadenado precisamente por esa partecita que tenemos en nosotros que a veces dudamos, y es la falta de fe, que eso lo vamos a tomar más adelante. Increíble. Pero
completamente cierto. Sandra, que está que se habla en el tema del miedo. Cuéntanos, Sandra. En muchas ocasiones en el miedo también nos salva de tomar decisiones inadecuadas para nuestra vida. Si uno tiene sus principios, sus valores fundamentados en Dios totalmente, esa relación que uno tiene Dios como hijo de Dios, si alguien te propone algo que no debe ser, que vaya contra los principios y los valores humanos de hacerle daño al otro, te da susto. Y este susto se está diciendo, no lo hagas porque vas a hacer un daño a ti mismo y a la otra persona, porque uno está atentando contra Dios, contra el ser humano. Entonces ese miedo te está protegiendo para ser un buen hijo de Dios, hacer el bien y no hacer el mal. Hay veces que somos temerarios en las acciones, ¿no? Que el miedo nos está diciendo como que no actúes, sé un poco prudente, pero nosotros seguimos quizá con un poco de testarudez adelante y ahí es donde fallamos y nos equivocamos. Bueno, les recuerdo que los jueves a las 3 p.m. hay uno de los eventos en donde Sandra López, nuestra psicóloga, asiste inexorablemente. No sería lo mismo ese cenáculo de la Virgen sin la presencia de Sandra López. Son los jueves a las 3 p.m. Invitamos a todos nuestros radioyentes para que nos visiten y sientan lo que es un rosario meditado. Los invitamos a escuchar una bella canción. Estamos en Laberinto en los 12:20 de la AM y en Radio María Colombia en internet. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. Bueno, y tenemos unas notas aquí en Laberinto, en los 12:20 de la AM, unas notas con Iván Bello. Entre otras cosas, son unas notas muy bellas que nos va a compartir Iván Bello acerca del miedo. Gracias, Pedro. Buenas tardes. No le tienes miedo a la oscuridad. Tienes miedo a lo que hay en ello. No le tienes miedo a las alturas. Tienes miedo a caer. No le tienes miedo a la gente que te rodea. Tienes miedo al rechazo. No le tienes miedo al amor. Tienes miedo a ser amado. El miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor lo lloras. La rabia la gritas. Pero el miedo se aferra silenciosamente en tu corazón. Un intruso en nuestra mente. Y es importante aprender a reconocerlo y a renunciar a él, y al poder que nosotros mismos le adjudicamos. El miedo generado por nuestras inseguridades bloquea nuestra mente, nuestro presente y futuro. Sí, el miedo existe, y está en nuestro diario vivir, pero en nosotros está convertirlo en un aliado para que nos haga más fuertes y con mayor carácter. Interesante ese aporte de Iván Bello, nuestro corresponsal que está por acá acompañándonos en esta tarde. Gracias. Connie, nuestra laica franciscana, ¿cómo podemos afrontar nuestros miedos? ¿Qué estrategias, qué tips nos puede regalar esta tarde para que todos nuestros radioyentes estén preparados cuando en un momento determinado ciertas circunstancias de la vida se nos constituyan en un miedo? Yo diría que lo principal es tomar un segundo y respirar profundo y pensar en el Señor, unirnos de su mano para saber qué es lo que Él nos está llamando a hacer y cuál es el discernimiento que debemos hacer sobre nuestra acción. Muchas veces yo he trabajado en varios años, de hecho, en el Ministerio de Posabortivo, las mujeres que han realizado un aborto y luego sufren tremendamente por esa decisión que en un momento sintieron que no había ninguna otra opción. El 99.9% de ellas sintieron que no tenían ninguna otra opción, sino que debían realizar eso. Y luego ven que se metieron en un problema mucho más grande, que tiene consecuencias de por vida, psicológicas, emocionales, espirituales, sobre todo espirituales, pero también psicológicamente llegan y caen en la drogadicción, en el alcoholismo, en fuertes depresiones, en todo tipo de desórdenes.
la relación de pareja se complica, todo porque no pude, porque en el momento dijeron mi papá o mi mamá me va a estrangular, o porque la situación económica no era la más favorable, o porque simplemente mi ritmo de vida va a cambiar, y decidieron cometer eso, que luego, como decía, lo lamentan toda la vida. Definitivamente sí, un aborto, una decisión gravísima desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, y lo que dices, Connie, es muy cierto desde el punto de vista espiritual, que quizá es la repercusión más grave de todas. Desde el punto de vista psicológico, Sandra, un aborto, una decisión tomada por miedo. Y no solamente el aborto, el simple hecho de cualquier decisión que uno tome en la vida, vamos a cosas sencillas para después llegar a cosas más grandes. Si uno se deja realmente encapsular por el miedo, uno va a cometer muchas fallas. Uno tiene que estar tranquilo, confiar mucho en Dios, orar, llenarse de amor, hacer un diálogo, confrontar el miedo como si fuera un personaje en vivo, en directo. Estás Dios, tú y el miedo X. Este miedo, porque tengo el miedo, porque fue causado. Cuando uno lo personaliza así de esa manera, es más fácil en ese diálogo decir, ¿realmente vale la pena sentir miedo? Comenzar a pensar en las soluciones. Pero como uno se enfrasca, los errores son bastantes, porque hay gente del miedo, no solamente puede llegar a un aborto, dañar una vida, sino que se pueden matar a sí mismos, pueden suicidarse, le causa un daño a otra persona, pueden matar, pueden violar, o pueden dejar, o actuar de tantas maneras que son equivocaciones que tienen una repercusión muy grande en la vida de uno y dañar completamente a una familia o a una nación completa. Mire lo que está pasando en nuestro país hermano, Venezuela. Totalmente cierto. Les recuerdo que estamos en los 12:20 de la AM y nuestras líneas al aire son las 746-0067. Nos reportan sintonía a esta hora de la tarde, a esta preciosa hora de la tarde, Dolores Borda en el barrio Suba Compartir, Fernando Galarza Riveros en Boulevard Niza, Ludari Díaz en el barrio Cedritos, Leonor Cruz en Villa Magdala. Miedo al futuro, Claudia. Muchas veces hay cosas que ni siquiera han sucedido, pero ya les estamos temiendo. Desde la actualidad estamos pensando con temor esa visión que tenemos del futuro. ¿Sí lo has sentido? Totalmente cierto. Cuando no estamos preparados para algo en la vida, siempre la incertidumbre y el miedo de saber qué va a pasar más adelante va a estar ahí presente. Cuando no sabemos qué sucede, sabemos lo que nos está pasando en la actualidad, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro, siempre sentimos miedo de seguir un paso más allá, porque venimos con unos miedos de atrás que no nos impiden seguir hacia adelante. Entonces siempre vamos a tener miedo al futuro si no aprendemos a afrontar los miedos que tenemos en la actualidad. Siempre le vamos a tener miedo a lo que hay más allá. ¿Le tienes miedo al futuro, Alejandro? No, la verdad es, inicialmente, cuando uno tiene confianza y está en el Señor, la palabra de Él lo abriga. Algo que me ha pasado muy seguido es que a mí me regalaron alguna vez el Salmo 91. Y cuando uno deposita la fe, la confianza en Él, empieza a perder el temor. Es claro que se presenten cosas duras. Siempre se van a presentar cosas duras y uno no sabe cómo comportarse. Pero tener en cuenta que el Señor siempre va del lado de uno, de la mano, le da fortaleza. Sí he tenido mucho miedo a las cosas que no sabía que me iban a ocurrir. Sobre el futuro es la incertidumbre y el afán que vivimos todos los seres humanos, de vivir, el afán, ya todo rápido, y entonces queremos saber qué más adelante, cuando no estamos disfrutando el presente. Entonces es clave y es como un regalo para el Día de la Mujer, ese salmo para todos y para todas, el Salmo 91, que nos da fortaleza, nos da confianza y soluciona muchos problemas que podemos llegar a tener sobre el miedo. De los primeros salmos con los que contamos los católicos, el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo, y el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Excelentes para combatir el miedo para un católico. Connie, invierto la pregunta. Muchas veces tenemos miedo, pero ese sentimiento viene del pasado. Entonces es una especie de miedo al pasado, porque a pesar de que ya pasó, lo seguimos viviendo intensamente en el presente. Increíble, pero eso ocurre. ¿Te ha pasado?
Yo creo que todos tenemos eso en cierto grado desde el punto de vista, el ir en la calle, por ejemplo, y que lo vayan a robar a uno, uno se acuerda de ese momento fácilmente. Pero lo he visto mucho, vuelvo al caso de las personas posabortivas, ellas tienen flashbacks, no sé si es el mismo término en español, de hecho. La idea es que vuelven a vivir ese momento con la misma intensidad que lo tuvieron en ese momento y es muy fuerte para ellas. Por eso es tan importante que en cualquier caso de esos nos acojamos al Señor y nos tomemos de su mano, porque es necesario volver al presente, hacer ejercicios para traernos al presente a cualquier persona y ver que si la situación es real en ese momento o no, pero la clave en todo es con el Señor y en hacer un discernimiento de si este miedo del pasado nos va a llevar a un error en el futuro. Alejandro. Algo importantísimo que hablas es de estas personas que empiezan a tener recuerdos, empiezan a sentir miedos. Es importante que esas personas busquen ayuda en gente preparada, en gente que tiene mucha fe, que se rodeen de felicidad, porque es un sentimiento de mortalidad lo que les embarga. Y entonces al rodearse de tristeza, de melancolía, de susto, la gente no sale adelante, ellas no salen adelante. Para mí es importante siempre llevar un pensamiento positivo. En nuestros anteriores programas siempre hemos hablado de felicidad, de pensamientos positivos, pero esos sucesos tan marcados hacen que las personas se atormenten. Entonces es importante llevar siempre en el corazón un pensamiento positivo para poder eliminar esas cosas, esas toxinas que nos deprimen. A pesar de que las cosas ya pasaron, que ya no existen, parece mentira, pero toman una entidad real y tienen inclusive repercusiones físicas, psicológicas. De salud. Nos puede producir un cáncer, nos puede producir un asma, nos puede producir problemas del corazón, daña nuestra familia, daña nuestro contexto, no duramos en un trabajo, no duramos en el estudio y empezamos a albergarnos en nuestro miedo, en nuestro dolor. Estamos en Laberinto en los 12:20 de la AM y en Radio María Colombia en Internet. Ya regresamos. Tengo motivos de a montón para ser feliz viviendo. Por ti dejé todo, no me queda nada. Hoy tengo más, nada me falta. Te tengo a ti, Señor. Cada momento que he vivido me acompañaste, no te vi. En la sonrisa de mi madre, en el cansancio de mi padre, en los que ya no están aquí. Y es por ti, en esperanza regresado. Y es por ti que mi desánimo se ha ahogado. Soy feliz, pues tengo éxitos, fracasos, abandonado entre tus brazos. Bueno, continuamos en nuestro programa Laberinto, su programa. Las donaciones para Radio María Colombia las podemos realizar en el Banco de Bogotá en la cuenta corriente 000-352500. Banco de Bogotá, cuenta corriente 000-352500. O en el Banco Popular hay una cuenta de ahorros con el número 220-041-10021-5. Banco Popular, cuenta de ahorros 220-041-10021-5. Continuamos con unas notas muy interesantes de Iván Bello, unas notas bellas de Iván Bello. Espero que les esté gustando, son unas reflexiones personales. Hay que vivir como Dios nos ha llamado a hacerlo, en plena libertad y seguridad. Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jesús es mi vida, es fortaleza, ¿de qué me atemorizaré? Él quiere mi paz, Él quiere que yo prospere, Él quiere lo mejor para mí. Temía estar solo hasta que aprendí a valorarme y aceptarme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que mi único fracaso es no intentarlo. Temía al odio hasta que me di cuenta que no es otra cosa sino ignorancia.
Temía al pasado hasta que lo reconocí y afronté, y temía al ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Interesante, Iván. Así Muchísimas gracias por esas notas tan hermosas, producto de las reflexiones personales, ¿no? Sí, las vivencias, pues realmente, pues, lo que han estado hablando me ha llegado mucho, pues cosas del pasado, del futuro, de lo desconocido y también de las cosas que ve uno en el entorno. Sandra López, nuestra psicóloga, estábamos hace unos momentos conversando con este panel de trabajo acerca de ese miedo no al futuro, sino ese miedo al pasado, que a pesar de que ya pasó hoy por hoy, tiene consecuencias psicológicas, consecuencias físicas, inclusive de salud, comentaba Alejandro, porque no sé, el ser humano tiene esa capacidad de retrotraer toda esa cantidad de situaciones que ya vivimos y convertirlas como si fuesen presentes. En tus pacientes, en tu consultorio, ¿cómo enfrentas ese tipo de situaciones como consejera espiritual y psicológica? Bueno, ante todo quiero decir que el miedo se vuelve una atadura. Todos estos programas, las personas bellas que nos han venido escuchando en esta serie de programas, todos son tips para llegar a la felicidad, para llegar a amarnos. Pero entonces por eso hay que liberarnos de las ataduras, de los apegos, de estos miedos que nos atan y no nos dejan avanzar. Lógicamente con mis pacientes trabajo eso. El amor propio consigo mismo, el amor con Dios, estando con Dios porque somos hechos por Dios, gracias a Dios, valga la redundancia, y aparte de eso, comenzar a mirar las cosas negativas, ver el aprendizaje de vida, ver la parte positiva, ver qué nos pudo enseñar, ver que si uno dialoga con ese miedo, va a encontrar soluciones, aprendamos a buscar las soluciones, porque si nos dejamos apaciguar por el miedo, es como una cobija o meternos a un saco y no vemos nada. Pero si comenzamos a llenarnos de amor, a estar tranquilos en la paz de Dios, en la tranquilidad del alma, vamos a ver esa luz que nos va a ayudar a tomar soluciones, a hacer respuestas, que nos va a ayudar a avanzar, que nos va a ayudar a ya desarrollar ciertas estrategias para relacionarnos mejor con la gente y realmente ser felices, para poder relacionarnos bien con nuestra pareja, con nuestra familia, a que si sabemos comunicarnos y manejar las emociones, también vamos a lograr que esos miedos se desvanezcan para poder a nivel laboral, profesional también que nos vaya exitosamente y todo relacionarnos y no hayan tantos disturbios como vemos día a día en nuestras vidas, en el día cotidiano y hasta en las noticias. Quiero comentarles un tema que quizás es un poquito técnico. Se habla de que el miedo genera una serie de toxinas, ¿sí? Y existen unas herramientas para tratar de anular esas toxinas en nuestra vida, toxinas producidas, causadas por el miedo. Quiero 3 perspectivas, la de Connie, una laica franciscana, la de Claudia, periodista y publicista, y la de nuestro docente en educación básica. Por las bellas damas primero, Connie, ¿cómo combatir esas toxinas que me produce el miedo? ¿Qué herramientas, qué estrategias, qué tips? Estoy pensando en 2 en principio. La primera es de San Ignacio de Loyola. Él diría que todo debemos hacerlo ad majorem Dei gloriam, o sea, para la mayor gloria de Dios. Si tenemos eso en nuestra mente a la hora de hacer un discernimiento, tenemos 2 opciones, o 3 o 50, y siempre vamos a elegir las que nos lleven hacia Dios, y cuál es la que más gloria le da, esa va a ser la mejor. Eso es para los miedos a futuro. Para los miedos a pasado tenemos una cosa maravillosa en nuestra religión católica, y es el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión nos da una nueva perspectiva a un grado no solamente emocional y espiritual, sino también psicológico. Carl Jung decía que él, de todos los pacientes que tenía, solamente 6 eran católicos practicantes. De resto, era gente que estaba muy confundida por lo que había sucedido. Y eso nos da un tip muy, muy importante, y es: cojámonos de ese sacramento tan maravilloso. A veces nuestro orgullo nos impide acercarnos a un sacerdote porque decimos, pero si es hablar con otro ser humano, y resulta que no, es hablar con Jesús, que está in persona Christi, o sea, en la persona del sacerdote está el Señor. El sacramento de la confesión es tan maravilloso que San Francisco, cuando veía a uno de sus hermanos medio tristes, ni siquiera por un pecado, sino simplemente medio tristes, le decía: yo creo que es hora de que vayas a confesarte. Y eso me parece increíble. Tocábamos ese tema en programas anteriores. La confesión es un duchazo espiritual, sale uno como nuevo, ¿sí? Totalmente recomendada.
para todos los católicos y es una gran oportunidad dentro de nuestra iglesia contar con ese sacramento tan maravilloso, ¿no? Claudia García, esas toxinas, ¿cómo logramos sacarlas de nuestro organismo? Pues mira que yo estaba haciendo acá remembranza una cosa muy bonita que lo aprendió una de la familia. Si ustedes ven las familias anteriores, quiero decir nuestros padres, nuestros abuelos, yo no sé por qué llegaba un momento de la edad de sus hijos en que ellos no demostraban el afecto que sentían hacia ellos porque a ellos los enseñaron a ser muy rudos. ¿Qué pasaba? Que nuestros padres, mis abuelos, yo lo digo con nombre propio, eran personas que nunca le manifestaban a uno una caricia, no le decían a uno un te quiero, porque para ellos esa no fue la crianza que les dieron, uno tenía que ser recio, aguerrido. Y yo veo hoy en día... Dímelo a mí que tuve abuelo checo-eslovaco, turco, durísimo. Exacto, para ellos es una regla y es que no les gusta manifestar sus emociones y eso es un miedo. Y yo te lo puedo decir con plena seguridad, con certeza de lo que te estoy hablando. Yo amo cuando mis hijos antes de salir de mi casa, me gritan, mamá, te amo, y me dan un beso, y no les da miedo decirme eso delante de un montón de gente, así les digan que tan ridículos. Oye, genial, y entre otras cosas, yo también amo a los turcos. Valga la aclaración. Sí, claro. Entonces, eso es importante, manifestar nuestras emociones hace que venzamos muchos miedos, que aprendamos a amar con el corazón, que demostremos esos afectos. Eso hace que venzamos muchos miedos. Sí, cierto. Nosotros pertenecimos quizá a una generación en donde nuestros abuelos eran bastante psicorrígidos y fuertes, entre comillas, con nosotros. Hoy por hoy no. Hoy por hoy son los abrazos, los besos. Hay como más comunicación entre nuestros padres, abuelos. Es otra generación, pero bueno, fue la que nos tocó vivir y fue, gracias a Dios, bastante agradable. Alejandro. Importante identificar las toxinas. Una de esas toxinas es cuando entramos en oscuridad. Cuando nos encerramos nosotros mismos y no salimos de esa situación y nos echamos la culpa. En esa oscuridad hay una pestilencia. Esa pestilencia es todos esos malos pensamientos, esas dudas, esos temores, esos rencores que nos albergan. Entonces, un tip muy claro dentro del Salmo 91, versículo 5-6. No temerás pestilencia que ande en la oscuridad. Tenerlo siempre presente, grabado en nuestro corazón, y cada vez que entremos en angustia, que veamos que está poniéndose oscura la situación, llamamos al Señor, clamamos y Él nos saca adelante. Amén. Amén. Y amén. Bueno, continuamos en Laberinto. Estamos hablando de los miedos, de esa sensación de miedo que muchas veces nos impide actuar, accionar. No se muevan, del 1220, su dial preferido. Ya regresamos. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Seguimos con las notas bellas de Iván Bello y luego seguimos, Alejandro, con Advocación de la Virgen, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Cerrando con la siguiente. La inseguridad llega a un momento en que cambia la personalidad, crea envidias, dudas, la falta de decisión, la confianza en uno mismo y el autoestima. El gran problema de la desconfianza es dar por hecho que los demás se van a aprovechar, hacernos daño o engañarnos. Las personas con este problema suelen albergar rencores y no son capaces de olvidar. Siempre están pendientes de las malas intenciones de los demás, contraatacan con rapidez y reaccionan con ira, y suelen tener problemas de relaciones personales. Muchas gracias, Iván, por esa nota. Ahora sí, Alejandro, vamos con Advocación de la Virgen. Como es costumbre en nuestro programa, siempre tocamos uno de los temas. Hoy nos ocupa la Virgen de la Medalla Milagrosa.
el 27 de noviembre de 1830, la Virgen Santísima se le apareció a Santa Catalina Labouré, humilde religiosa vicentina, y se le apareció de esta manera. La Virgen venía vestida de blanco. Junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. La Virgen de la Medalla Milagrosa. Pedrito, ¿sabías por qué estoy tan emocionado por las advocaciones? Cuéntanos. Porque siempre que hay una advocación, la persona que se le aparece, siempre hay temor. El temor a que le crean, el temor a que se me aparece la Virgen, se me aparece nuestro Señor. Y generalmente, desde la misma Virgen María, hubo temor. Y no hay que temer en ese momento, precisamente porque es el Señor el que nos va a saludar y nos va a cambiar la vida en ese momento. Es una bendición realmente. Bueno, continuamos con nuestro tema. Hay muchas veces que esta emoción del miedo nos provoca ciertas reacciones, ¿sí? ¿Qué tipo de reacciones has notado, Sandra, en tu consultorio con los pacientes que te comentan y de una u otra manera se desahogan contigo como profesional en el área de la psicología y pues te dicen, hombre, el miedo me produce tal reacción o tal emoción también? En muchas ocasiones es la impotencia. La impotencia, sienten rabia, sienten estrés, sienten angustia, sienten tristeza, sienten depresión. Tanto es la depresión que muchos han tendido a quitarse la vida, lo han pensado o han intentado hacerlo de alguna manera u otra. Tanto es el descontrol de la rabia tan inmensa que pueden llegar a dañar a alguien o ellos mismos de hacerse mucho daño. Y sobre todo es por sentirse impotente de no saber qué hacer, porque es miedo a lo desconocido, a no saber cómo actuar, cómo reaccionar ante una situación. Entonces por eso es que ese descontrol hace que se reaccione de esta manera. Claudia, ¿cómo reaccionas cuando sientes miedo? Yo lo asocio con una ansiedad increíble. Siempre siento, creo que le ha pasado a muchas personas, unas cosquillas en el estómago y ahí inmediatamente capto que tengo un miedo. Sí, otra cosa es que una persona cuando tiene miedo suele evadir lo que va a suceder en el momento. Entonces suele empezar a escabullirse, buscar cualquier otra cosa para no afrontar lo que tiene que afrontar. Entonces uno siempre busca como ese mecanismo de escape que lo hace actuar de no una manera correcta. No, ya no viene siendo el miedo preventivo para nada, es ya un miedo destructivo. Miedo destructivo. Connie, ¿qué reacciones sientes tú cuando tienes miedo? Algo que sí he notado es que cuando hay miedos del pasado, con estas chicas, las que yo ayudo, tienden a reprimir. Te hago un paréntesis antes de que me sigas contestando la pregunta. ¿Dónde haces tu labor humanitaria de consejería con estas niñas que han tenido la desgraciada flagelo de vivir en carne propia un aborto? Las he hecho con el Proyecto Raquel y con el Viñedo de Raquel. ¿Dónde queda? Fuera del país. ¿Fuera del país? No sé si existe acá, pero si acaso existe, le aconsejaría a todo el mundo que tratara de buscar eso, porque el poder perdonarse a sí mismo y el poder perdonar a otros que definitivamente estuvieron ahí, tiene que ser un proceso, y ese proceso tiene que ser dirigido, muchas veces la ayuda psicológica ayuda mucho, pero sobre todo lo esencial es la parte espiritual. ¿Tienen sitio en la web donde se puedan investigar de qué se trata, la manera como tú colaboras en el tema? Yo tengo una página web que se llama Santifícame, pero no es necesariamente relacionada, es de evangelización, pero no es necesariamente relacionada con esto, aunque pongo algunos artículos de lo que he vivido con ellos. ¿Allí te pueden ubicar? Sí. Regálanos la página web. www.santificame.com. Interesante. Bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo reaccionas cuando tienes miedo? Y me decías que reaccionabas con las temas del maripositas, pasado. pero estas chicas tienden a reprimir y muchas veces sucede que pasan años antes de que puedan traer eso a colación y empezar el proceso de sanación. Mientras tanto ocurre lo que decía, creo que Alejandro, que es que empiezan toda esa descarga emocional y psicológica se transforma en la parte física y empiezan muchas enfermedades. Es que con el simple hecho que las maripositas puede dar como gastritis, darte rebote, darte hasta se te bajan las defensas y te da una gripa,
darte un cáncer, darte un dolor de cabeza bien grande, Yo pienso una que es de migraña, las emociones donde más se somatizan las cosas, ¿no? tembladera, o sea, el sistema nervioso se descontrola, te va a vértigo, te puedes llegar a desmayar, quedarte catatónico, así totalmente quieto, pasmado. Totalmente el miedo lo hace a uno reaccionar de muchas maneras. Alejandro, reacciones frente al miedo, ¿cómo reaccionas? Físicas, de pronto escalofrío, mucho frío en la espalda, dolor de cabeza. Pero algo que de pronto es muy clave es la angustia y a veces ganas de llorar. Mucha gente representa sus miedos con ganas de llorar y es volver a su parte interna de niño, refugiarse en lo que era más seguro y poder expresar ese miedo a través del llanto. Inicialmente, la primera forma en que nos expresamos es el llanto, cuando nos da hambre, cuando nos dio frío, cuando nos dio angustia siendo bebés. Entonces, muchas personas nos devolvemos a eso, al llanto. Les cuento que tristemente nos quedan 2 minuticos y de verdad que ha sido muy agradable contar con ustedes en esta mesa de trabajo y pienso que los podríamos dividir en 30 segunditos para compartir nuestras experiencias y lo que queremos pues aconsejarles a nuestra amable audiencia. Y comenzamos con Claudia García. 30 segundos, Claudia, para decirle a nuestros radio oyentes cómo afrontar el miedo. Bueno, yo estuve haciendo una pequeña investigación del tema y encontré algo muy chévere. Quiero invitar a todos los escuchas a que de pronto lo quieran hacer para vencer algunos de sus temores, y es que nos sentemos frente a una hoja y redactemos toda esa serie de temores que tenemos. Cuando logramos sacar todos esos temores, plasmarlos en una hoja y empezar a sacarlos de nuestra vida, hacemos que el subconsciente empiece a borrarlos y empezamos a ser personas mucho más seguras. Ese es un buen tip. 30 segundos, Connie. Y basándome en la idea de Claudia, yo también utilizaría lo que utilizaba, creo que era Alexander Bell, Graham Bell, y era hacer una lista con 2 posibilidades. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Y en este caso, ¿qué es lo peor que puede suceder con el miedo si no lo enfrento? ¿Y qué es lo peor que puede suceder si lo enfrento? Iván, 30 segunditos. Mirarnos frente a un espejo directo a los ojos y mirar el interior realmente, qué es lo que nos está bloqueando. Y yo creo que de ahí sale. Sandra. Dialoga con tu miedo, acércate a Dios, únete a Dios, ámate y dialoga con tu miedo para que encuentres soluciones, vida de aprendizaje, que eso es lo que más te enseña. Alejandro, 30 segundos. Ten en tu corazón siempre la palabra de Dios. Siempre. Ella te saca adelante, ella te quita el temor. Y el único temor que tienes que guardar en tu corazón es el temor a ofenderlo a Él, el temor a Dios. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, señoras y señores, por su amable sintonía. Un abrazo muy fuerte para toda nuestra radioaudiencia. Gracias a nuestro director Germán Acosta. Gracias al equipo de producción. Los invitamos a seguir en sintonía en esta seguidilla de programas donde hemos tocado temas de muchísimo interés como la felicidad, el perdón, el amor, la liberación de apegos y hoy ese sentimiento tan importante, pero que si no sabemos manejar se puede devolver en nuestra contra, el miedo. Esperamos sus opiniones en Twitter, en Facebook, en la página oficial de Radio María Colombia. Recuerden, un rosario meditado y un Padre Nuestro de corazón cambiarán tu vida, nuestra vida. Un abrazo muy fuerte y nos despedimos acá en su programa Laberinto. Los esperamos en una nueva cita. Muchas gracias.